Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 5 del tercer año. Jesucristo evangelizador. Jesús nos enseña a evangelizar por medio de su ejemplo, ¿no? Ya estamos estudiando el Evangelio Nunciandi. Vamos esta lección empieza en el capítulo 6, sección 6, testimonio y misión de Jesús. Cabe señalar, en la lección de este número, le tenemos que sumar 3, porque las 3 primeras corresponden al instructivo, ¿no? Ofrecemos esta reflexión, este tiempo, por el perdón de los pecados y por todos los evangelizadores que se encuentran esparcidos en el mundo, principalmente por aquellos que están fuera de su casa, ¿no? Bueno, en esta sección 6 les digo testimonio y misión de Jesús. El Papa nos dice que Cristo se encargó de dos particularidades: anunciar el reino de Dios en otras ciudades y su consagración a ese anuncio. El Papa empieza explicando la segunda, pues su consagración a ese mundo se refiere a que Cristo dio todo por llevar el mensaje, por llevar el Evangelio, dio su misma vida, ¿no? Y lo primero de anunciar el reino en otras ciudades se refiere pues que el pueblo de Israel en aquel tiempo creían que a ellos les correspondía solamente el mensaje por ser el pueblo elegido. Sabemos que Jesús dice que no, que él tiene ovejas en otro redil y que tiene que ir a ellas, ¿no? Entonces eso de otras ciudades se refiere a la expansión de ir a anunciar a otros pueblos, a otras ciudades, literalmente tal cual está ahí, pero con la finalidad de la expansión del reino, ¿no? En esta misma sección el Papa Pablo VI nos dice que en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, había preferencia, ¿no?, de anunciar el mensaje a los pobres que a los ricos. Y creo que muchas veces no entendemos esta parte, porque los ricos sí y los pobres no. Y eso tiene que ver con el contexto. Hasta donde yo tengo entendido, todo lo que le pasaba a una persona, a un judío en aquel tiempo, no sé si en la actualidad, pero estoy seguro que en aquel tiempo sí, se lo atribuían a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si la persona tenía lepra, por ejemplo, era porque era pecador y Dios lo castigó. Si la persona era ciega, lo mismo, era porque Dios lo castigó. Y en cambio, también si a la persona le iba bien, era porque era grato a los ojos de Dios y Dios lo recompensaba, ¿no? Este pensamiento provoca una confusión. ¿Qué confusión? Precisamente pensar o que se creyera que los pobres, los socialmente marginados, y con socialmente me refiero a situación económica, de salud, política, la que fuera, los que estaban así socialmente o algún aspecto social mal, se creía que era porque Dios los tenía olvidados. Y a los ricos, pues Dios los tenía favorecidos, ¿no? Cabe señalar, para hacer una anotación sencilla, a estos que Dios los tiene olvidados son los pobres, y a los ricos pues son los ricos, ¿no? A los que Dios los tiene con beneficios. Pero es importante señalar que había pobres que pues cumplían los mandamientos, ¿no? Y también había pobres que no los cumplían, al igual que los ricos, ¿no? Había ricos que cumplían el mandamiento y pobres que no. Entonces, hasta en este pensar o en este contexto, pues Jesús actúa. Jesús dice que Él va con los pobres, dando a entender que va con los que necesitan a Dios, ¿no? No por su situación económica, ni de salud, ni nada de eso, sino por el contexto social que se vivía en ese tiempo, porque se pensaba que ellos eran los abandonados de Dios, ¿no? Pero sabemos que Jesús acepta a todos, ¿no? Se me fue el nombre de este que se subió al árbol para ver a Jesús, que era un rico que se arrepiente y restituye todo el mal que había hecho. También sabemos de José de Arimatea. No nos dice mucho, nada más nos dicen que tenía una tumba, ¿no? Pues si no saben, los que tenían tumbas en aquel tiempo pues eran solamente los ricos, ¿no? Entonces les digo, Jesús no excluye a nadie,
hace esta mención que va con los pobres, porque son los que necesitan a Dios, ¿no? Es como cuando dice, creo que el enfermo va al doctor, ¿no? No tiene nada de caso si estás sano ir al doctor. No tendría mucho caso ir al doctor si te encuentras sano. Entonces cuando te enfermas vas al doctor. Así mismo llega Dios a auxiliar a los pecadores, ¿no? Y bueno, dice la lección, continúa ahí, luego diciéndonos que si ya somos ricos nos toca ser buenos administradores. Ahí yo sí difiero un poco. Yo creo que nos toca ser buenos administradores siendo ricos, siendo pobres, siendo de clase media, ¿no? No podemos estar gastando el dinero o no gastando no solamente el dinero, sino nuestros recursos, desperdiciando comida, agua, luz, etcétera, ¿no? Nos toca ser buenos administradores, ayudar en la posible de nuestras medidas a nuestros hermanos, ¿no? En esta sección termina diciéndonos que Jesús hizo todo por su misión, por anunciar el evangelio, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es precisamente eso. Nosotros tenemos que empezar a ser otros Jesús desde este punto de vista. Tenemos que consagrarnos a la evangelización. Tenemos que empezar a actuar como evangelizadores. Tratar de expandirlo lo más que se pueda y ayudar al hermano necesitado espiritualmente y materialmente también, ¿no? Entonces empezámonos a creernos tantito que somos evangelizadores y desde ese pensamiento empezar a actuar. Viene la sección 7, Jesús, primer evangelizador. Entonces, primeramente ya vimos que Jesús lo dio todo por el anuncio del evangelio, y ante esto pues se convierte en el primer evangelizador. Sí, vamos a hacer una diferencia porque me pueden decir, ¿y los profetas qué onda, no? Los profetas eran los mensajeros de Dios y ellos se paraban o decían o actuaban conforme Dios les decía que lo hiciera, ¿no? A diferencia de Jesús, que desde que empieza su vida pública todo fue anunciar el evangelio. Toda su vida en esos 3 años se los dedicó exclusivamente a anunciar el evangelio, ¿no? Por eso es la diferencia, por eso se dice que Jesús es el primer evangelizador. Ahora, la lección dice que Jesús personifica el evangelio. Y con esto se deben de entender 2 cosas, ¿no? Primeramente, que Él es Dios. Eso ya lo sabemos desde primero. Y que por esta simple razón, Él mismo es el evangelio. Eso se puede entender también cuando se dice que si anunciamos a Jesús, estamos anunciando el evangelio, ¿no? Es por esta razón, porque Él es la misma revelación directa del Padre, y bueno, y Él es el buen anuncio, ¿no? Y lo segundo que debemos también entender es que Él vive el evangelio en el sentido de hacerlo obra, de hacerlo testimonio. Es decir, Él siendo Dios pudo llegar y órale, pasar látigo a todos, ¿no? Pero no lo hizo así. Él anuncia el evangelio, predica, las palabras que Él predica las hace vida, es ejemplo de lo mismo que Él anuncia, ¿no? Y entender estas 2 cosas es la clave de ser un buen evangelizador, ¿no? Lo primero es porque es lo que tenemos que anunciar, el Jesús, el mensaje de Jesús, la salvación de los hombres, el reino de Dios, la glorificación del Padre, etcétera, etcétera. Y lo segundo es de cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a anunciar a ese Jesús, vivificándolo, encarnando a Jesús, siendo otro Jesús para los hermanos. Y créanme que con todo esto que les dije se resume toda esta sección. Me costó resumirla, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No, nosotros vamos a ir a anunciar un Jesús que nos dice que nos amemos, que nos perdonemos, que tengamos misericordia con el hermano, que apoyemos al otro hermano. Entonces, eso que nosotros estamos anunciando de ese Jesús, pues también los tenemos que hacer, tenemos que ser ejemplo de vida, testimonio de vida, ¿no? Si Jesús nos pide que nos amemos, la forma de evangelizar es amándonos, perdonándonos, siendo misericordiosos, ¿no?
Ahora, y también, y ya, ¿no? Nos dice el Papa Pablo VI dos aspectos: que no tratemos de indagar mucho en lo que es la definición o el concepto de evangelizar, ya que con esa idea de vivificar el evangelio nos quedemos, porque el concepto pues proviene de Cristo, de Dios, que tiene ciencia infusa. Entonces tratar de comprender esa definición o ese concepto va a ser complicado para nuestras mentes limitadas, ¿no? Y lo segundo, que no tengamos miedo al momento de evangelizar, porque Cristo hizo promesas. Si estamos evangelizando a Cristo y no creemos en Él, creo que tampoco valdría mucho la pena. Entonces dice que hay que recordar de sus promesas, que el Espíritu Santo va a estar en nosotros, que Él nos va a poner las palabras en nuestras bocas para que sea Él quien hable y no nosotros. Entonces, con esto es una invitación a evangelizar sin miedo. Prácticamente nos dice que pues a ir a evangelizar. Tú dale, no tengas miedo, Dios te va a asistir. Solo falta tu iniciativa, ¿no? Pero obviamente sí nos pide que para poder evangelizar tengamos una formación mínima, ¿no? Y más aún, que esta formación como evangelizador pues nunca va a terminar. De hecho, dice la lección, pues una manera de seguirnos formando es sirviendo en otros grados, ¿no? En grados inferiores, con la finalidad de que repasemos la lección y aprendamos cada día cosas nuevas. Y créanme que sí pasa, sí sucede eso. Entonces, como dice el Papa, no lo quiso decir tal cual, pero como lo dijo el Papa, evangelizar con todo, ¿no? Sin miedo. Pasamos a la siguiente sección, la 8, el anuncio del reino de Dios. Esta sección me gusta, ¿no? Y me gusta por lo siguiente: muchas veces contemplamos el reino de Dios como un lugar al que vamos. Es decir, yo estoy en esta vida, yo trabajo en esta vida para finalmente llegar al reino de Dios. Y sí, en esa parte o parcialmente sí tiene razón, ¿no? Sí es cierto eso que les digo, trabajamos para ir a ese encuentro con Dios, ¿no? Pero algo que he podido comprender es que ese reino de Dios está instaurado aquí en la tierra, ¿no? Les comentaba acerca del Emanuel el año pasado, que los judíos que aceptaron a Jesús como Dios, pues vivían el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Entonces ellos llegaron a contemplar o a comprender, más bien a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos que ser como ellos, ¿no? El hecho de que vivifiquemos el Evangelio no tiene otro objetivo más que el de vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y creo que como humanos, tener ese pensamiento de vivir aquí, que ya estamos viviendo el reino de Dios, es lo más placentero, lo más hermoso, lo más maravilloso que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo creo eso, yo empiezo a vivir eso, entonces doy por hecho todas las promesas de Cristo para empezar, particularmente la que Dios está conmigo hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces les digo, vivifiquemos el Evangelio con la finalidad de empezar a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y bueno, ante esto el Papa Pío XI nos da unos consejos. Dice que hay que tener acendrada espiritualidad, sólida cultura religiosa, cooperación dedicada a los seglares en la evangelización, justicia social, realizar obras de caridad, respeto a un orden superior y la reconciliación con Dios. Que tener estas cualidades o estas virtudes nos va a ayudar a vivir el reino de Dios, ¿no? Y ya por último de esta sección, el Papa Pablo VI se encarga de decirnos que repasemos o que releamos 3 capítulos de San Mateo, 10, 13 y 18. Meramente empiezo con el
con el 13, porque es lo que estamos viendo, ¿no? El capítulo 13 nos va a hablar acerca de las parábolas del reino, y vale la pena leer esta parte, ¿no? Dice: la parábola del sembrador enseña a recibir y cultivar en nosotros el evangelio. La de la cizaña nos previene de las insidias del diablo. La del grano de mostaza, la importancia de la extensión del reino, ¿no? La importancia de la extensión del reino. La levadura nos enseña el modo de actuar del evangelizador. El tesoro de la perla, que el reino tiene un valor tan grande que vale la pena dejarlo todo por él. La de la red, que habrá selección. Y ya son todas las parábolas que menciona la lección, ¿no? Y si hacemos una reflexión de estas parábolas, aplican hoy en día, ¿no? Tenemos que empezar a cultivar el evangelio. Tenemos que cuidarnos del diablo, tenemos que expandir la iglesia, el reino de Dios, ¿no? Tenemos que formarnos para saber cómo actuar como evangelizadores, y tenemos que enseñar a valorar nuestra religión, particularmente pues el reino, ¿no? Y también la de la red, que habrá selección. Aquí se hago un paréntesis porque sí hay distinción, ¿no? Si habrá selección, bueno, para el reino espiritual sí hay selección, ya eso lo sabemos, está aquí dicho en el evangelio, pero aquí en la tierra sí hay una selección, y no es una selección porque tú sí sirvas, tú no sirvas, tú sí, tú no es una selección de ese tipo, sino es una selección porque uno se compromete, ¿no? Como dice, el llamado es para todos, pero no todos somos para el llamado. Entonces, los que decimos sí, de alguna manera, somos los escogidos, ¿no? Entre comillas. El capítulo 10, bueno, nos habla de la elección y la formación de los 12 apóstoles, y el 18 de la forma de ser del Padre, ¿no? Y aquí particularmente nos dice que si el Padre es amoroso, misericordioso con nosotros tenemos que ser o actuar de manera amorosa y misericordioso para con los demás. Y bueno, terminamos esta lección con la sección 9, el anuncio de la salvación liberadora. Entonces, aquí resalta la palabra liberación. ¿De qué nos vamos a liberar o de qué estamos atados? Dice Pablo VI, de todo lo que oprime al hombre, pero sobre todo del pecado y del maligno. Nos dice Jesús: si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces tenemos una verdad liberadora, una verdad, o la verdad es liberación. Y bueno, todo lo anterior se concluye en esta sección. ¿De qué nos va a servir o cuál es la finalidad de consagrarnos a la evangelización, vivificar a Cristo, reencarnar a Cristo, vivificar el evangelio, ser testimonio de vida? Pues con la finalidad, primeramente, que nosotros nos liberemos del pecado, que ya no seamos esclavos del pecado ni del enemigo. Y lo segundo es que esta misma liberación que nosotros vivamos, pues se la llevemos a los hermanos. Y que este es nuestro deber, ¿no? Este deber lo tenemos que hacerlo siempre, en todo momento, en todo lugar, sin preocupaciones, ¿no? Y bueno, hermanos, ya vamos viendo qué nos toca hacer y cómo hacerlo, ¿no? Hasta aquí con esta lección. Nos estamos escuchando en la próxima semana. Hasta luego, luz y sal.